Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes. Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. Cuando la ciudad no está desgarrada por las mezquinas intenciones del poder y de los gobernantes, la ciudad es seductora, su urbanización moderna y sus alrededores. Los paseos del Tigre, donde se levantan espléndidas propiedades junto al delta. Este parece un curso de plata. Pero no puedo borrar de mis pensamientos la vida en los barrios pobres. Hay demasiada plata de un lado y falta del otro, lo que me sensibiliza durante todo el viaje. Este texto, que bien podría haber sido escrito hace 20 minutos, pertenece en realidad al diario de viaje de la cantante de jazz, actriz y bailarina Josephine Baker, y fue escrito en 1929, durante sus actuaciones en Buenos Aires, en esos años. En 1904, el investigador catalán Vialat Masset recorrió el territorio de la Argentina para dar cuenta de la condición de los obreros y trabajadores. Conocido es el informe Vialat Masset, en donde da cuenta de todas sus experiencias y anotaciones. Y en una de ellas registra que en la zona norte, comprendida en Salta, Jujuy y parte del territorio chaqueño en el Impenetrable, muchos pequeños agricultores eran propietarios de sus tierras, viviendo de la agricultura y de la ganadería. Pero ya para 1904 fueron expulsados del territorio y de la manera en que se asegurarían que no volverían. Les prendieron fuego sus campos. La dignificada para la milicada conquista del desierto, el logro de haber conquistado un desierto, militarmente es casi una gesta napoleónica, que en realidad fue un genocidio, no más que eso, para apropiarse de cientos de miles de hectáreas. Utilizó la política de la tierra arrasada, que también es prender fuego a los campos y a los bosques en donde se asentaban los pueblos originarios. Sin ir 100 años atrás, sería conveniente tener en cuenta, en los momentos en que estamos viviendo aquí en la zona de los humedales del norte querandí, un informe del INTA del año 2021, 2 años atrás, que daba cuenta que entre los meses de enero y febrero había 6.000 focos activos de bosques y campos. En las provincias de Mendoza, Buenos Aires, fue muy mediático el incendio en Villa Gesell, en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Entre Ríos, en San Luis, en Catamarca. Y aquí nomás, en Campana, el Parque Nacional Otamendi.
territorio natural del ciervo del pantano. Vivimos una época de cambios y por lo general el cambio se asocia a la inmediatez. Todo tiene que ser rápido y efectivo. El cambio más importante para los medios es esa posibilidad de llegar en fracciones de segundo con un texto o un mensaje a un receptor ubicado a 8.000 kilómetros de distancia y en esa misma fracción de segundo recibir la respuesta. Tal vez en cambios a nivel gatopardísticos, cambiar algo para que nada cambie. La inmediatez en las comunicaciones tal vez no da cuenta de que nos podemos pasar la vida entera para penetrar apenas 5 milímetros de corteza craneal para compartir e implantar una idea o un pensamiento. Nadie recuerda ya tampoco los 22 millones de hectáreas en Australia prendida a fuego. Los medios audiovisuales utilizaban en una época la metodología de las transparencias, unas especies de diapositivas que se superponían y se proyectaban en pantallas y uno veía diferentes evoluciones del fenómeno que quería explicar. Sería interesante hacer unas transparencias de los focos de incendios, que obviamente todavía existen, pero bueno, la inmediatez mediática requiere otros temas. De hecho, las aplicaciones de celulares nos dan como gran adelanto la posibilidad de eliminar el oprobio de estar leyendo un texto de 1 minuto o escuchando un audio de 1 minuto. Y estaría bueno hacer un ejercicio de transparencias para ver estos focos y superponer una transparencia de qué hay ahora una vez que esos focos se extinguieron. Hoy vamos a transitar un vinilo de la época del gran cambio, o por lo menos para una parte del mundo, los años 60. El vinilo Sweet Train, grabado por la orquesta de Alberto Favero, una big band al estilo de la de Dizzy Gillespie de los años 50, y que lleva por título A Love Supreme, en homenaje a Coltrane, sería Sweet Train. Escuchemos entonces el primer movimiento de este LP de trova grabado en 1969.
Si los 60 a 50 años vista fueron la década del gran cambio, de las grandes aperturas mentales, y por caso, por ejemplo, la ciudad de San Francisco era foco de peregrinación a todas unas nuevas corrientes vibratorias y musicales. Es interesante destacar también que durante los años 60, y concretamente en 1967, asume como gobernador de California Ronald Reagan. Y tendrá su ejercicio en esa función hasta 1975. La San Francisco de la Apertura tiene como gobernador a Ronald Reagan por 2 periodos consecutivos. Si los 60 tienen su momento de efervescencia mediática y asimilada en el Festival de Woodstock de agosto de 1969, en donde ya el movimiento era completamente asimilado, enlatado y un producto comercial. 3 meses más tarde, los 3 días de amor y paz se desarrollarían de otra manera en diciembre de 1969 en otro festival gratuito, en el Festival de Altamont, en donde tocarían Santana, Grateful Dead y los Rolling Stones. El sueño se terminó rápidamente y a fuerza de cuchillazos. Por otra parte, Ronald Reagan sería presidente de los Estados Unidos en 1980 hasta 1988. Para algunos la cosa continuaba. Si en la Argentina también se vivió a reflujo y a rebufo de los 60, no vamos ahora a hacer un raconto de esos años, pero bueno, los cambios en los medios, en el cine, en la literatura, en la música. También tenía los golpes de Estado y al comisario Meneses, y los primeros focos de algún tipo de contrarrevolución que se venía orquestando. Para el jazz en la Argentina, los 60, o concretamente ya los finales de los años 50,
Era un momento de cierta incertidumbre. Leamos a Sergio Pujol en su libro Jazz al Sur. El período de la historia argentina, que va de Perón a Frondizi, fue probablemente el último de una sólida relación, la del jazz con los medios de comunicación. Aún popular, aunque la tendencia mostrara signos declinantes, el jazz que se hacía en el país ya empezaba a decantarse con claridad en estilos y líneas de evolución distintivas. En los bailables de los años 40 y antes también, hablar de jazz era hablar de una orquesta, un eventual crooner, como se decía en esa época, un cantante, generalmente una voz masculina, una fila de saxofones bien ensambladas, una trompeta, generalmente en el registro alto, y sobre todo los pies que marcaban 4 tiempos precisos, aunque a veces las vertientes latinas preferirían 8 golpes concentrados en síncopas. Es decir, jazz era baile no vernáculo para el gran público que llenaba pistas y acudía a la salida de la radio para hacerse fotografiar al lado de sus imágenes preferidas. Por debajo de ese mundo, visible, de la clase media gozosa, los aficionados y expertos ya debatían sobre los problemas de estilos, el tono, el ritmo y las incipientes escuelas regionales. Si el jazz arribó a Buenos Aires a principios de la década del 10 como un género bailable en confiterías, ya para 1950 el jazz se enfrentaría a un contrincante que venía a por el espacio bailable, la orquesta característica, con ritmos entendidos como caribeños, la rumba, el cha-cha-cha. Y para el momento de los lentos, la engolada voz del bolero. A la dupla tango y la jazz, que podrían ser D'Arienzo y Barry Moral, Troilo con Héctor y su jazz, Pugliese con Ken Hamilton. Ahora sonaba el acordeón de Feliciano Brunelli, con temas como El Caimán, y por qué no En un bosque de la China, o Tengo una vaca lechera. Poco a poco iban ganando espacios y llevando músicos del jazz a los ritmos más bailables de la rumba y el cha-cha-cha, que en definitiva también sus orquestas utilizaban contrabajos, saxos, baterías, instrumentos que denominaban y dominaban los yaceros. Había trabajo a montones, todos los fines de semana, y también había que comer. Escuchemos entonces el tercer movimiento de esta suite dedicada a John Coltrane.
Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escucha Camino al Vino, con Sergio Albino, la argentinidad y algo más. De lunes a viernes, 20 horas. Escucha Camino al Vino, en Radio Carpincho. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmite Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escucha la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escucha la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes. Para el jazz, la década del 60 fue uno de los años más productivos en cuanto a su producción. Tal vez porque el género tenía apenas 40 años. Durante la década del 60 se dio una rara situación en la que convivían músicos de todas las generaciones del jazz. Aún estaban vivos aquellos primeros músicos del estilo Dixieland, aquellos primeros blueseros venidos del medio oeste, de Tennessee, los blueseros de Chicago. También estaban vivos los que desarrollaron el estilo siguiente, el del swing, músicos como Benny Goodman o Artie Shaw, estaban en plena carrera de producción. Y junto con ellos, los nuevos músicos o las nuevas corrientes del jazz, originadas durante la posguerra con el bebop, en la figura emblemática de Dizzy Gillespie o Thelonious Monk. Parker había muerto en el 54. Los músicos del hard bop, la corriente posterior, tal vez más enérgica y buscando una salida no tal intelectualizada como podría haber sido el bebop. La nueva corriente impulsada por Miles Davis, conocida como cool jazz, que originó toda una camada de músicos en la costa oeste. Y para 1959 se produce la gran eclosión con la llegada a las primeras grabaciones del cuarteto de Ornette Coleman. Durante la década del 60, con mayor o menor difusión, eso es una actitud comercial, pero sí era posible escuchar un músico de los años 20, un músico de las orquestas de swing, un músico del bebop, un músico de hard bop, jazz de la costa oeste, free jazz. Y 1959 marcará también un punto de inflexión en el jazz. Es el año de dos discos absolutamente liminares dentro del género. Las nuevas composiciones de Miles Davis en Kind of Blue y el abandono ya por agotamiento hasta haber exprimido a más no poder el sistema tonal del cuarteto de John Coltrane en su disco Giant Steps. Y será para Argentina de los 60, con las diferencias de
del, que impone la distancia y la mediatización de ese momento, que también se podía ver toda esta amalgama de músicos de jazz, obviamente con menor espacio, pero sí casi con la misma difusión a nivel discográfico. Los sellos multinacionales dedicaban grandes producciones y grandes ediciones en cantidad a músicos de jazz, cada uno con su estilo, pero tanto RCA como Odeón dedicaban con bastante cuidado el catálogo de músicos de jazz. Pocos eran los músicos de jazz argentinos que accedían a una grabación, pero sí había la posibilidad de un mercado. Y si de los años 60 hablamos, y de sellos musicales, y más desde este programa, es casi obligatorio y razón de ser de este espacio mencionar al sello Trova. Trova comenzó precisamente en esos años, en 1963, por iniciativa de Alfredo Radosinski, que integraba en su comisión directiva el Hot Club Buenos Aires. Si la demanda de las orquestas características hicieron retroceder al jazz, el jazz se abroqueló y buscó entre sus acólitos fuerzas para continuar. El Hot Club Buenos Aires sería creado bajo la estricta consigna de interpretar jazz anterior a la década del 30, lejos de la rumba, el cha-cha-cha y esos ritmos que nada tenían que ver para ellos, para sus miembros del Hot Club, con términos tan confusos como la legítima pureza del legítimo jazz. Frente a estas cruzadas de pureza y casi sectarismo, miembros del Hot Clubs de Jazz de Buenos Aires crean el Bop Club Buenos Aires, precisamente para interpretar también nuevas corrientes y nuevas músicas que en los 60 estaban llegando. Si uno hace el repaso de las primeras ediciones del sello Trova en formato vinilo, en LP, podemos ver a El Mono Villegas, el primer disco editado por Trova, a Donna Carol, una vocalista en una línea muy mainstream del jazz, a Jorge López Ruiz, y dentro de la línea de el hot jazz, a la porteña Jazz Bands, a un conjunto prácticamente olvidado llamado The Blue String, de músicos argentinos que hacían un jazz muy similar al Hot Club de Francia, particularmente a Django Reinhardt y cuartetos de guitarra. Y ya inmediatamente a estas producciones o primeras producciones de jazz, tenemos folcloristas de la nueva corriente como María Escudero, Moncho Mieres, unos debutantes cuarteto vocal Supay, Horacio Ferrer, músicas infantiles con un quinteto vocal denominado Las Musinas, las primeras experiencias de Piazzolla y Ferrer. En definitiva, Trova responde a ese impulso de la época, desde lo musical, con un eclecticismo en donde la intención siempre fue la calidad, tanto en el espacio para los músicos como en el cuidado de los diseñadores gráficos y sus tapas. Este disco que hoy estamos escuchando se puede enrolar en aquello que sería la nueva corriente del jazz moderno en los 60.
toda una nueva camada de músicos jóvenes que buscaban ese jazz moderno. Y si para la generación de los jotistas del jazz fue Louis Armstrong, para ellos será la figura de John Coltrane, que también se editaba con la demora del caso y no todo el material, pero tenía en el sello Ariel en Argentina las ediciones de Impulse. Coltrane muere en 1967 a los 41 años de edad, víctima de un fulminante cáncer hepático. Y para el jazz mundial, o por lo menos para la corriente que Coltrane había impulsado ya más en un free jazz post Ornette Coleman, se apaga uno de los faros más grandes y tal vez, desde mi opinión, el último gran faro que tuvo el jazz. Al igual que al momento de morir Charlie Parker, el bebop se acabó porque se acabó la vida de su inventor. El jazz propuesto por John Coltrane, ya lejos de su formación de cuarteto clásico, era imposible de seguir por fuera de su creador. De todas formas, 1967 creará otro tipo de demandas de consumo. Y para el jazz en la Argentina, al igual que para esas épocas sucede con el tango, la posibilidad, o mejor dicho, la no posibilidad de ser un encuentro bailable, lo encuentra el jazz reducido a lo que algunos investigadores del jazz comienzan a denominar jazz de las catacumbas. El jazz se hace más de gueto, pocos boliches sobreviven, más allá también de la época represiva que se estaba viviendo o se estaba comenzando a vivir aquí en la Argentina. Y para completar el panorama, también ya se había abandonado en el jazz esa cosa de inmediatez en cuanto a, se podría decir, casi de aficionados. En algún momento he tenido la oportunidad de charlar con un miembro de una banda todavía activa, cultora de aquello que se conoce como Dixieland. Y él me contaba que sus inicios a los 15 años se produjeron cuando vio por cine la película Las Cinco Monedas. Al otro día, el lunes a la mañana, se compró un trombón y el sábado a la noche ya estaba subido con 15 adolescentes más en un escenario interpretando jazz. Por supuesto, era un mercado muy amplio y había trabajo para muchos. No todos eran músicos. Esa improvisación a todo nivel era imposible ya para la corriente del nuevo jazz. El jazz se estiliza y si bien faltarían muchos años para que se institucionalice en academias públicas o privadas, para tocar jazz era una cuestión de acceder casi a ritos iniciáticos. Y si la crítica al Bop Club al Hot Club fue de cierto sectarismo, el Bop también tendría su cuota de hay que saber tocar y esto no es para todos. Escuchemos entonces el segundo movimiento propuesto por Alberto Favero en el LP Sweet Train.
Escuchamos a Alberto Favero en su composición en homenaje a John Coltrane. El jazz reducido así casi a una experiencia de vanguardia para vanguardistas fue perdiendo terreno. A mediados de los 60, nuevas músicas populares generarán el afecto y el mercado poco a poco se va desplazando a los cantantes nuevaoleros. Las ventas de cantantes como Palito Ortega se contarían de a cientos de miles casi por semana. El nuevo folclore y el boom del folclore dedicaría también grandes ediciones en vinilo por las compañías, grandes espacios en los medios, grandes festivales, vinilos como La Coronación del Folclore o los que año a año editaba RCA con motivo del Festival de Cosquín, fueron ganando nuevos mercados. Por otro lado, también una parte del folclore se iba politizando poco a poco y sería su banda de sonido. El tango también quedaría ya reducido a pocos espacios y sería también visto como esa cosa vieja, engominada, del traje con olor a naftalina y el estuche del bandoneón. Para Piazzolla, que supo decir que la década del 60 fue la década más maravillosa que le tocó vivir, ya para 1970 estaría radicado en Europa. Terminamos este programa de hoy agradeciendo a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino en la operación técnica, al Ferchu Gargano, que me da una gran mano con el procesamiento de los vinilos, tomando una muestra de aquello que comentamos hace un ratito, la posibilidad en la década del 60 de tener toda una paleta de géneros y músicos aún vivos y aún activos. Escuchemos entonces una grabación
del cuarteto de John Coltrane, pero junto a Duke Ellington en el piano. Para 1962, Coltrane ya era una figura de aquello que se conocía como el jazz moderno, con su mítico cuarteto de jazz. Y Duke Ellington sería la figura que trasvasaría ya 2 generaciones desde sus inicios en el Cotton Club en la década de los años 20. Escuchemos aquí entonces a John Coltrane en el saxo soprano, saxo que el mismo Coltrane le marcaría una nueva impronta, un saxo abandonado ya casi por completo para esas épocas, soplado por John Coltrane, adquiriría una nueva vitalidad. Escuchemos entonces a John Coltrane con Duke Ellington en el tema In a Sentimental Mood, compuesto por el propio John Coltrane, Duke Ellington. Disco grabado en tiempo real en lo que dura el vinilo. Todo toma 1. Nos estamos escuchando, si ustedes así lo disponen, el próximo viernes con una nueva historia musical del sello Trova. Pasen bien.